Señor, te necesito, sí te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, tengan una cordial bienvenida a esta reunión sacramental hoy domingo 17 de mayo del 2020. Esta reunión es presidida por nuestro presidente Estaca, el presidente Plata, y quien les dirige el hermano Ronel. Para iniciar esta reunión lo vamos a hacer con el himno número 19, por tus dones, Lord, cantemos, y la primera oración estará a cargo del hermano Aníbal Arenas. Por las fuentes
Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Celestial, por este día. Te agradecemos por permitirnos estar reunidos. Tal vez no estamos reunidos físicamente, pero nos une nuestra fe y nuestra esperanza en el Salvador Jesucristo. Sabemos que solo mediante Él podemos ser salvos, y no solo de nuestros pecados, sino de nuestras enfermedades y todos nuestros padecimientos. Te agradecemos, Padre Celestial, por tener la tecnología para reunirnos en nuestras reuniones dominicales. Te rogamos, Padre Celestial, que puedas bendecir a cada una de las personas que está escuchándonos o que está viéndonos, que puedas darnos la fuerza para elegir las cosas correctas y no dejarnos guiar por el enemigo. Te agradecemos, Padre Celestial, por nuestros líderes locales, por todos los esfuerzos que ellos están haciendo. Te agradecemos por los líderes generales, por todas las cosas que haces a través de ellos. Por favor, Padre Celestial, perdona nuestras faltas, ayúdanos a ser mejor, ayúdanos a guardar la fe en estos tiempos donde nos es difícil reunirnos, que podamos permanecer activos en el Evangelio, aun cuando no estamos activos en la capilla. Te rogamos, Padre Celestial, que este domingo puedas bendecirnos y que podamos ser un buen ejemplo para todas las personas, que podamos guardar la calma, que podamos tomar las precauciones correctas y que podamos ser ejemplos de buenos cristianos. Esta es nuestra oración, la dirijo hacia ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, le damos gracias al hermano Aníbal por su oración, igualmente el himno, y a continuación entramos al tiempo de los discursantes, que en su orden como primer discursante tenemos al hermano Wilson Páez, como segunda discursante a la hermana Rosa Orueta. Hermanos, es su tiempo. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes y poder compartir este mensaje. Nuestro Salvador Jesucristo, en su ministerio terrenal, nos dio unas enseñanzas claves para poder nosotros prepararnos para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y estar libres de esas tentaciones del enemigo. Este plan de instrucción consistía en dejar para mañana las acciones espirituales, las cuales nos acercan a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo desea nuestro Padre Celestial que nos preparemos? Sencillamente con una comunicación constante hacia Él, y por medio de la oración nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo a enseñarnos y a darnos el ejemplo cuándo y dónde debemos orar. En el capítulo 7 de Mateo nos enseña que pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, y si le pide un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes le piden. También nos da una recomendación en la forma en que no debemos orar. Nos dice en el capítulo 6 que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que esto ya tiene su recompensa. Mas nos invita a que cuando oremos, que entremos en nuestro aposento y cerrar nuestra puerta, orar a nuestro Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. También nos da la recomendación en Salvador que nos hacemos buenas repeticiones de oraciones. En la guía de estudio de las Escrituras me gusta la definición del término de la oración, la cual dice así: la oración es la comunicación reverente con Dios, durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y puede hacerse en voz alta o en silencio. Los pensamientos también pueden ser una oración si se dirigen a Dios. La canción de los justos puede ser una oración a Dios. La finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios está dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirla. Así como nuestros deseos que le pedimos a nuestros padres cuando estábamos pequeños,
teníamos que esforzarnos por dirigirnos a ellos. Así nuestro Padre Celestial desea que nos comuniquemos con Él para poder darnos las bendiciones que Él conoce, que nos serán para nuestro provecho e instrucción. Jesús también nos enseña que en los momentos difíciles también debemos orar. En el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 44, nos dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Conocemos que se le apareció un ángel para fortalecerle. Y en estos momentos tan difíciles en los cuales estamos pasando, ¿cuánto más estará nuestro Padre Celestial dispuesto a darnos ese consuelo, así como se lo envió su Hijo Jesucristo, si nos dirigimos a Él en oración, para que nos dé el discernimiento de las cosas que debemos hacer en estos momentos difíciles que está pasando el mundo como tal? El apóstol Pablo le escribe una carta al pueblo de Tesalonicenses en el capítulo 5 y comparte esto. Dice: orad sin cesar, y asimismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración nos prepara para la segunda venida del Salvador. Nos dará la paz y nos dará el discernimiento por medio de la guía del Espíritu para hacer las cosas correctas. ¿Cómo Dios desea que nosotros nos santifiquemos por medio de la oración? Si tenemos dudas espirituales, debemos orar. El apóstol Santiago nos comparte en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Uno de los pasos para llegar a la santificación que todos podemos llegar a hacer, al ser conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, como el apóstol Pablo le dice al pueblo de Efesios, es que si tenemos dudas, simplemente tenemos que comunicarnos a Dios para tener ese hábito constantemente para que Él pueda resolver esas inquietudes. En el capítulo 34, si no estoy mal, de segundo de Nefi, 32, perdón, en el versículo 8 y 9, Nefi nos enseña cómo podemos reconocer cuál es el espíritu que nos dice que tenemos que orar. Y también nos dice cuál es el espíritu que no nos invita a orar. Dice: y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchasteis al espíritu que enseña al hombre a orar, sabréis que es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él consagre vuestra acción, a fin de que vuestras obras sean para el beneficio de vuestras almas. También, uno de los pasos cuando estamos logrando esa santificación es recibir ese gozo por medio del Espíritu, del Santo Espíritu. Y esto nos lo enseña el profeta Enós. Enós nos dice: he aquí salí a cazar bestias al bosque, y la palabra que frecuentemente oí de mi Padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mecedor y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Así, por medio de la oración, podemos recibir ese gozo como lo recibió el profeta Enós. En el capítulo 37 de Alma, en el versículo 36 y 35, Alma nos da un consejo que constantemente nosotros podemos orar, o cuándo podemos orar. Dice: consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Si cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tus sueños, y cuando te levantes por la mañana, rebosa tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Pero antes dice: sí, e implorad a Dios todos tus sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que todos los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre.
Y por último, en el libro de Elamán, en el capítulo 3, versículo 35, nos comparte estas cosas. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en la humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y de esta forma podemos nosotros lograr esa santificación por medio de la oración, teniendo un hábito constante de estar comunicado con el Creador de todas las cosas, que es nuestro Padre Celestial. Jesucristo, ya resucitado, visitó al pueblo nefita y les enseñó con respecto a la oración. En el capítulo 18 de Tercer Nefi, Él les hace una invitación. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquiera cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, y aquí os será concedido. Orad al Padre en vuestra familia, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. Queremos recibir bendiciones como tanto personales como familiares. Simplemente tenemos que hacer o poner en práctica un principio, que es la oración. ¿Cómo podemos saber nosotros si lo que estamos pidiendo es justo? El Salvador se lo enseñó al profeta José Smith en el capítulo 9 de Doctrina y Convenio. Y dice: pero aquí te digo que debéis estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarte si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviera bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamientos que te hará olvidar lo que está mal. Yo sé que Dios nos ama y que Él vive, que tiene un cuerpo de carne y hueso, y que Él desea que todos nosotros volvamos a vivir nuevamente en su presencia. Yo sé que el Evangelio de Jesucristo se restauró y que el profeta José Smith vio a Dios y a Jesucristo. Que el profeta Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la actualidad, y que Él habla con Él y nos dirige para que nosotros podamos ir nuevamente a vivir con nuestro Padre Celestial. Sé que las familias pueden ser eternas y que el Evangelio de Cristo se restauró nuevamente sobre la tierra. Y este es mi mensaje y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola queridos hermanos, espero se encuentren bien, y para mí hoy es un privilegio el poder dirigirme a ustedes por medio de este mensaje. Es en cuanto a las responsabilidades familiares, un tema que es bastante importante para nuestras familias. ¿Qué responsabilidad comparten el esposo y la esposa en la crianza de los hijos? Toda persona pues ocupa un lugar importante dentro del núcleo familiar, y pues gracias a los profetas el Señor nos ha explicado cómo deben comportarse los padres, las madres y los hijos, y qué sentimientos se deben albergar los unos por los otros. Como familia tenemos que saber lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ahora, si todos cumplimos con la parte que nos corresponde, estaremos unidos por la eternidad. El esposo y la esposa tienen que compartir algunas responsabilidades. Una de ellas es el enseñar el Evangelio a sus hijos, enseñarles la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Se nos ha amonestado que si no enseñamos estas cosas a nuestros hijos, los pecados recaerán sobre la cabeza de los padres. Ahora, nosotros como padres debemos ser padres coherentes, o sea, dar un buen ejemplo. Yo no puedo exigirle a mi hijo que pague diezmo si yo no lo estoy pagando. Yo no puedo exigir o pedirle a mi hijo que ore si no me está viendo orar o no oramos como familia. Son muchas las cosas que a veces como padres no estamos cumpliendo y queremos exigirle a nuestros hijos que lo hagan. Bien, recuerdo una capacitación muy importante con la que la hermana Flor Olivares nos dio, y me ayudó muchísimo como madre a mejorar en cuanto a la enseñanza de mis hijos. También hay que enseñarle a nuestros hijos a orar, a guardar los mandamientos del Señor. Ahora, los cónyuges deben demostrarse amor y respeto. No solamente los cónyuges, sino también
hacia los hijos. O sea, debemos amar a nuestros hijos, brindarles mucha confianza, mucho cariño y hablarles con rectitud, pero con mucha bondad. Ahora, recordando siempre que cada miembro de la familia es un hijo de Dios. Esto es una parte bien importante, ya que tenemos que recordarles siempre a nuestros hijos y también nosotros recordar que somos hijos de Dios. En el libro de Mormón se nos dice que de cómo las oraciones de un padre ayudaron a un hijo rebelde a regresar a la senda del Señor. A veces como padres cometemos esos errores. Hay hijos que a veces son rebeldes y pues hacen todo lo contrario a los mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer como padres? Orar por ellos, amarles, seguir amándolos, no cerrarles las puertas de nuestro corazón ni de nuestro hogar. Esas palabras me quedaron grabadas en un discurso de un 70 y eso me ayudó muchísimo a poder tener una mejor relación con uno de mis hijos que está bastante rebelde. Confío en mi Padre Celestial de que algún día Él pueda volver a las sendas del Señor con mis oraciones y mis ayunos y brindándoles el amor siempre, no juzgándolos, porque ese papel lo tiene aquí Jesucristo y no yo. Y eso me ayudó muchísimo, estas palabras me marcaron muchísimo. Bien, las responsabilidades del Padre. Por designio divino, el Padre debe presidir sobre la familia con amor, rectitud y tener la responsabilidad de proveer y de protegerla de todas las cosas que es necesarias. Un padre digno poseedor de sacerdocio lo convierte en un líder de su familia y no puede hacerlo con crueldad ni a la fuerza. Ahora, las responsabilidades de la madre. Presidente David McKay dijo: la maternidad es el llamamiento más noble, es un llamamiento sagrado. Los profetas de los últimos días nos han enseñado las responsabilidades que tenemos como madres, de enseñar a nuestros hijos, dedicarles tiempo para poder enseñarles el Evangelio. Ahora, con esa herramienta tan maravillosa que tenemos del Ven, Sígueme, es algo tan maravilloso que tenemos para poder compartir el Evangelio diariamente y poder centrar nuestra vida en Jesucristo, tener un hogar centrado en Cristo. Para nosotros es un privilegio y es una gran bendición poder leer este maravilloso libro diariamente. Ahora, las responsabilidades de los hijos. Los hijos tienen la responsabilidad junto a sus padres de establecer un hogar feliz. Deben obedecer los mandamientos y cooperar con los demás miembros de la familia. El Señor no se siente complacido cuando los hijos riñen entre sí. Y nosotros como padres no debemos permitir que ellos estén peleando ni se traten mal, sino que siempre deben brindarse amor mutuo. En Mosías 4:14 hay una escritura que me gusta mucho en cuanto a esto. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebrante las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros, y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de que nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Para tener un hogar feliz, eso no es de un día para otro. Un hogar alegre y feliz no se construye por accidente, es un proceso gradual. Tenemos que enseñarles poco a poco a nuestros hijos por medio del ejemplo que deben amarse mutuamente. Sé, no tengo ninguna duda que Jesucristo vive, que nos ama y que estoy en la iglesia verdadera. Sé que el profeta Rosario Menelson es un profeta de Dios. Me gustan mucho sus mensajes inspiradores porque me fortalecen no solamente a mí sino a nuestra familia. Sé que el libro de Mormón es verdadero y ese libro cambió nuestras vidas. Es un libro maravilloso que en él encontramos la plenitud del Evangelio. Sé y no tengo ninguna duda de ello y se lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, le damos gracias al hermano Wilson y a la hermana Rosa por sus discursos y ahora para finalizar tendremos un testimonio de la hermana Wendy Paso y tendremos el tercer y último discurso que será a cargo del presidente Plata. Como himno final tendremos el himno 100, Dios bendícenos, y la última oración estará a cargo de la hermana Lady Zambrano. Recuerden, quédense en casa. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy quiero dar mi testimonio diciéndole que estoy en la iglesia verdadera
que tenemos un profeta viviente que es un hombre guiado por Dios para darnos guías a nosotros. Quiero testificar que el libro del Mormón es verdadero, no me queda ninguna duda. Cada vez que leo las escrituras puedo fortalecerme más en el Evangelio. Testifico con todo mi corazón, hermano y hermana, que todo lo que se dice aquí en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la verdad. Todo lo que nos pueden dar nuestros líderes es cierto, hermano. Y este es mi testimonio y lo dejo en el nombre de nuestro Sagrado Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas del barrio Esperanza. Feliz por la oportunidad que tengo por este medio de comunicarme con ustedes. También agradezco al obispo por la invitación, y pues hoy muchos de los líderes de la estaca estamos conectados a esta reunión para poder acompañarlos, escucharlos y participar. Siempre para mí es de mucho agrado visitar el barrio Esperanza. Pues ya todos saben que es un barrio que recuerdo mucho, porque pues pude servir como misionero en ese barrio ya hace algunos años. Entonces pues es un barrio que siempre tengo en el corazón. Hoy quisiera recordar simplemente algunos asuntos que en el transcurso de la semana compartí por redes sociales. Sé que no pueden llegar a todos o no llegan a todos, por eso quisiera hoy compartirlos con ustedes. Se nos hacen unas preguntas. ¿Somos actores o espectadores? ¿Estamos comprometidos o estamos involucrados? Una definición es que de forma general hay personas que ven lo que pasa a su alrededor y se dejan llevar por la corriente de los acontecimientos. Hay otros que prefieren tomar las riendas de sus decisiones y ser parte activa de su presente y en consecuencia de su futuro. Y esto pasa tanto a nivel personal como a nivel profesional en nuestros trabajos. El estar comprometido transforma una promesa en realidad. Genera un contexto tal que todo líder comprometido contagia a otros a sumarse al proyecto para que el mismo pueda cumplirse. El estar involucrado, en cambio, significa el ser mero observador. El estar relacionado con algo, ser participante, pero no ser comprometido. ¿Por qué quise compartir esto en esta semana con los miembros? Tenemos una situación compleja, para todos es obvio, las serias dificultades que tenemos por el tema de la pandemia. Tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades familiares, y en la iglesia estamos teniendo dificultades porque cuando iniciamos en marzo la cuarentena o el aislamiento, pues se generó un sentimiento de nostalgia, de tristeza, de extrañar la iglesia. Y entonces estamos muy activos buscando la manera de conectarlos con los hermanos y conectarnos con las cosas que hacíamos en la iglesia. Sin embargo, las semanas fueron pasando, los días fueron pasando, ya los meses fueron pasando, y pues ahora el interés, el ánimo de conectarnos con las cosas de la iglesia pues ha ido disminuyendo. Ya no tenemos muchos alumnos conectados con seminarios todas las semanas, todos los días. Ya no tenemos muchos alumnos conectados con instituto. Ya no tenemos muchos hermanos y hermanas que se conectan a reuniones dominicales como estas. También ya hay menos hermanos que se conectan a los devocionales en las tardes, diferentes estrategias que se hacen para enseñar el evangelio. Incluso tenemos hermanos o familias
que no hacen la reunión dominical. Incluso se me ha informado a algunas hermanas que teniendo el sacerdocio en la casa no bendicen la Santa Cena. Y también al inicio de la cuarentena, del aislamiento, los domingos extrañábamos un poco la Santa Cena, extrañábamos la capilla. Y pues, ¿qué sucedía? Había un interés en permanecer conectados. Y también nos poníamos nuestro vestido, nuestra corbata, nuestra camisa blanca para conectarnos. Así sea el televisor, a ver por YouTube la transmisión o por Facebook. Y ahora, por algunas encuestas que he hecho, pues ya algunos hermanos, incluso hermanas y jóvenes, pues ya no son reverentes en la manera de vestirse los domingos, sino que ya se ha convertido en un día más de lo que llamamos el encierro. Entonces no es un día diferente, sino es un día igual que cualquier otro. Y de pronto nos conectamos acostados en la cama con el celular y escuchamos la reunión. Y si la reunión está como aburrida, pues nos desconectamos. Incluso estamos conectados a la reunión, pero estamos pasando para ver el Facebook, para ver el WhatsApp, para ver otras cosas. Entonces nuestros corazones se han ido enfriando. Eso me preocupa más que ni la misma crisis económica del COVID, porque de alguna manera el Señor proveerá y saldremos de la situación. Me preocupa cómo nos estamos enfriando. Yo hice en el mensaje que mandé esta semana, hice algunas preguntas para que la familia y las personas pensaran y nos ayudaran a dar ideas o cosas que nosotros podemos hacer, o ustedes como familias, ustedes como miembros pueden hacer. Algunas de esas preguntas son: ¿cómo mantener un equilibrio entre las medidas de aislamiento y la necesidad de generar ingresos? ¿Cómo hacemos para cumplir con las medidas que nos dan los gobernantes, pero también con la necesidad de trabajar, de generar ingresos? Segundo, ¿cómo protegería usted a los hermanos que tienen que salir a trabajar? Si usted fuera el obispo, si usted fuera un líder, ¿qué haría usted para proteger a los hermanos que tienen que salir a trabajar? ¿Cómo ayudaría usted para que cada miembro y familia de su barrio tenga su kit de protección? ¿Qué podemos hacer como barrio? No qué puede hacer el obispo. ¿Qué puede hacer el barrio para que todas las familias de Esperanza tengan los elementos de protección personal? La mascarilla, el gel, termómetro, todas las cosas básicas de protección. ¿Qué haría usted para que cada familia fuese nutrida espiritualmente y evitemos la apatía y el desinterés? ¿Qué piensa que podemos hacer para que las personas vuelvan a tener ese interés y ese fervor? ¿Cómo balancearía usted las actividades de la iglesia y las normas de aislamiento? Es decir, ¿cómo seguimos con la actividad de la iglesia, pero cumpliendo con las normas del aislamiento? Son una serie de inquietudes que podemos reflexionar. Toda esta situación me ha hecho pensar mucho y he estado leyendo, pues, en estos días bastantes capítulos del libro de Santos. Es un libro que está en físico, los que lo tengan, o está también en la digital, en la Biblioteca del Evangelio. Santos tomo 1. José Smith empezaron a organizar la iglesia en el estado de Nueva York, pero él recibió la revelación de que debían construir Sion en Ohio.
Entonces las personas tuvieron que vender lo que tenían, sus parcelas, sus fincas, sus casas, todo, para empezar el viaje hacia Ohio, porque pues era el sitio que el Señor había escogido para establecer Sion. En ese viaje y en Ohio, pues el Señor llamó a un obispo, el obispo Patrius, quien tenía la responsabilidad de velar por las personas y empezar a organizar tierras, dónde vivir cada uno, ¿cómo se llama eso? ¿Qué metros tenían que asignarse a cada, o hectáreas mejor, a cada familia para que pudieran cultivar la tierra y eso vivir, ¿sí? Cuando ellos llegaron a Ohio, encontraron y bautizaron a una familia que tenía una finca muy grande. Y esa familia se unió a la iglesia y ellos cedieron ese terreno para que las familias que empezaron a llegar pudieran asentarse ahí. Y así empezaron, y pues todo estaba en armonía, hasta que la familia, por diferentes razones, decidió apartarse de la iglesia y pidió que se ocuparan el terreno. Entonces, las familias que en algún momento tenían sus recursos económicos, que tenían sus cosas en Nueva York, ahora estaban aquí y no tenían dónde vivir, dónde comer, no tenían nada. Entonces José me preguntó al Señor que qué hacían, entonces le dijo, bueno, hay que salirnos de acá y hay que empezar a irnos hacia Missouri. Entonces muchas personas tomaron la decisión de abandonar la iglesia y no seguir en ese camino. Otros siguieron a la voz del profeta. ¿Qué reflexiono con todo esto que pasó en esa época y que está sucediendo ahora? Y es que si nosotros esperamos que sea una sola persona la que atienda las necesidades de los miembros, vamos a tener este inconveniente. ¿Cuál fue el problema en Ohio? Que toda la logística de vivienda de los miembros estaba en cabeza de una sola familia, que era la que tenía el terreno. Si hubiesen tenido otras tierras, otros terrenos, otras maneras de organizarse, pues de pronto hubiera sido un poquito más o menos gravoso. ¿Qué estoy viendo yo en los barrios? Que de pronto a veces nosotros dejamos la responsabilidad del cuidar de las personas en una sola persona o en dos, o a veces en tres, que es el obispo, el presidente de Quórum de Élderes, la presidenta de la Sociedad de Socorro. Pero las responsabilidades no son solo de ellos, la responsabilidad es de todo el barrio. Aquí tenemos que pensar es cómo todo el barrio se cuida, cómo todo el barrio atiende las necesidades de las personas. Si nosotros dejamos que sea una sola, no vamos a poder ayudar a todos. Lastimosamente, he recibido mensajes en donde de pronto los miembros, en su afán, en su estrés, en sus preocupaciones, se quejan de los líderes porque no salen las ayudas y no salen los recursos. Pero son muchas las cosas que se están haciendo, son muchas las cosas que se pueden hacer, pero una sola persona no es capaz. Necesitamos rodear al consejo de barrio, necesitamos unirnos los 130, 140 que frecuentemente asistían al barrio de la Esperanza, son los que deben empezar a liderar. Para uno ayudar no necesita un llamamiento. Necesitamos líderes, y uno puede ser líder sin ser o sin tener un llamamiento. No puede liderar cosas, programas, proyectos. Quiero terminar con lo que dice el manual de instrucciones. Dice: el Señor ha preparado un medio para cuidar al pobre y al necesitado. Ha pedido a los miembros de la iglesia que, primero, den generosamente de acuerdo con lo que hayan recibido de Él.
A cada uno de nosotros, en su responsabilidad, debe dar generosamente de lo que tiene. 2. También le ha pedido a su pueblo que visite a los pobres y a los necesitados y les suministre auxilio para que sean amparados. Se insta a los miembros de la iglesia a prestar servicio caritativo personalmente a quienes tienen alguna necesidad. Deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa, una causa buena. ¿Sí? Entonces la segunda es que es responsabilidad no del líder, o sea, del obispo exclusivamente, ¿no? Sino responsabilidad de todos los miembros de cuidar a las personas que están necesitadas. Y tercero, se invita a que todas las personas estén consagrados a una causa buena sin necesidad de que se lo pidan. Y es ahí donde quiero terminar e invitarlos, hermanos, a que busquemos maneras de ayudar. Busquemos maneras de ayudar a los hermanos. Si tenemos ideas, dígaselas al obispo. Obispo, mire, tengo esta idea, pienso hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Si usted ve que hay algún hermano que está necesitado y usted puede ayudarlo, ayúdelo. No todo tiene que salir de los recursos de la iglesia, sino los recursos también nuestros podemos ayudar. Yo sé que estamos en un momento muy difícil. Sé que la situación es muy compleja. Sé que esto cada día puede tener más consecuencias económicas en nuestras familias, en nuestros trabajos y las cosas a las cuales nosotros nos dedicamos. Sin embargo, necesitamos unirnos para enfrentar la pandemia. Yo siento que el barrio Esperanza tiene un buen liderazgo, tiene muy buenos hermanos que sé que están haciendo un buen trabajo. Sin embargo, a veces se me arruga un poquito el corazón cuando veo como que cada quien tiene su ranchito, su casa, y solo mira ahí y de pronto no mira todo el barrio, todos los hermanos. Su responsabilidad obviamente es con usted, con su familia, pero también por ser cristianos tenemos la responsabilidad de velar por el otro, como lo acabé de leer. Todos los miembros de la iglesia debemos auxiliar al necesitado, pero eso no es una responsabilidad exclusiva de alguien que tenga un llamamiento, sino es de todos los miembros. Quiero invitarlos a que en los grupos de WhatsApp que ustedes tengan en sus barrios, en los grupos que tengan en Facebook, puedan generar ideas, puedan hacer cosas. Les decía, hicimos el devocional de tradiciones precisamente para mostrar eso, que si hay hermanos que saben hacer mascarillas, pues ¿por qué no se las compramos a él y se las suministramos a los demás hermanos? Si hay hermanos que hacen domicilios y tienen todos los protocolos, pues usemos a los hermanos para que hagan los domicilios, para que compren las cosas. No sé, es unirnos. Que el Señor les bendiga sus esfuerzos. Sé que vamos a superar esto. El profeta lo ha dicho, que lo vamos a superar, que eso es un tema que es temporal, que nos está dejando muchas enseñanzas, y una de esas enseñanzas es que debemos unirnos para ayudar a los hermanos. Por favor, no dejen que su corazón se enfríe, no dejen de participar en las cosas de la iglesia, no permita que Satanás y la informalidad entre a las reuniones y a las cosas que ustedes hagan. No permitan que la informalidad y que Satanás entre a tomar como una reunión cualquiera, como un video más de YouTube, una reunión dominical, una clase. Yo he estado en algunas clases de algunos barrios en donde son muy poquitos los que se conectan. Y entonces los líderes me dicen, presidente, mire,
se conectaron, un ejemplo, 20, pero en el Facebook aparecían conectados del barrio 50. Entonces uno dice, pero ¿por qué si se conectan al Facebook y no a la clase? Si la clase la transmiten por Facebook, ¿por qué no la ven? Pero no es culpa del miembro, es Satanás, que es nuestro enemigo. Los miembros no son nuestros enemigos, no son culpa del miembro como tal, es Satanás que está enfriando el corazón. Y está enfriando el corazón para dos cosas: para que usted no participe de las cosas del Evangelio, que se enfríe. Y segundo, que como su corazón se enfría, a usted no le importa a los demás. Entonces está ganando esa batalla. Pero esta pandemia no nos puede ganar en eso. Tenemos que volver a que el corazón se caliente. Y eso se logra haciendo cosas, haciendo reuniones, haciendo proyectos, ayudando al uno, convocando. Yo sé que no podemos, no, obispo, yo tengo 1 millón para ayudar a los necesitados. De pronto no podemos decir eso, pero yo sí puedo dar una librita de arroz. O yo no puedo dar comida, pero puedo hacerla. Busquemos maneras, hermanos, es mi mensaje. Que no dejemos que el corazón se enfríe, que participemos, que no dejemos que Satanás se meta y nos gobierne. Que seamos reverentes en las reuniones dominicales, así sean virtuales, tanto las clases como estas reuniones, así sea un video. Es un domingo y es una reunión donde está el Espíritu. Los invito a participar de seminarios de instituto a los jóvenes. Usted, padre, así como se angustia y se preocupa porque lleve la tarea al colegio, preocúpese porque haga seminarios e institutos. No deje que su hijo se le enfríe el corazón. Y ustedes son un barrio demasiado unido, maravilloso. Y sé que van a poder entre todos ayudar a los hermanos que están necesitados. Que puedan establecer una red de información, de contactos, de saber cómo está tanto la parte económica como la salud y la parte emocional. Que ustedes todos se puedan conocer y saber cómo están y apoyarse. Que el Salvador los bendiga. Gracias por escucharme. Y dejo todo esto, pues no puede faltar el discurso largo del presidente. Y dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendice los alientos con tu gracia paternal. Haz que cada ser mejore en su lucha con el mal. Danos fuerza en el yermo solas. Danos fuerza en el yermo solas. Por el don del Evangelio, danos gracias, Señor, que abunde en las vidas fruto de su esplendor. Fieles siempre en la fe y al Señor. Fieles siempre en la fe y al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú nos das a diario. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Padre, por estos mensajes que podemos escuchar en el día de hoy. Te pedimos humildemente, Padre, para que tu Santo Espíritu, Padre, nos siga acompañando, nos siga guiando. Te pedimos, Padre, para que bendiga a aquellas personas que en este momento se encuentran enfermas, para que les puedan dar salud. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes a poder seguir siempre y seguir confiando en ti. Y estas cosas que les hemos dicho en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.